A Patricio del Corro, que es candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Patricio? Día, ¿cómo están? Bueno, Bien. cuando ayer viste y cuando estás escuchando lo que estamos comentando de esta inflación del 12,7, ¿cuál es tu análisis? Sí, ya se había visto en el supermercado los días previos, ya cuando fue la disparada del Blue. Me acuerdo, había ido justo, la yerba había aumentado un 10% en una semana, por ejemplo, así de esos precios que uno tiene. Pero por la pregunta que hacías vos de por qué aumentan también, bueno, uno lo decían, muchas empresas se adelantan y hacen una especulación y después cualquier cosa mantienen el precio un tiempo más. Pero hay otro problema que es importante también, que es, como todo se mide según el precio en dólares por la exportación, Argentina, lo que nosotros comemos, por más que se produzca acá, como decías vos, por más que lo elaboren trabajadores que cobran en pesos, porque nadie cobra en dólares, como decía él, como dicen, bueno, no, porque si no lo exporto y entonces lo cobro en dólares, acá lo tengo que cobrar en dólares. Y ese es un problema importante que venimos teniendo, que es quién maneja el comercio exterior en Argentina. Entonces, cuando uno ve que el comercio exterior lo manejan 5 grandes empresas, que son las que sacan todo del país, incluyendo casos como el de Vicentín, con estafas al Estado, etcétera, y el Estado y los trabajadores no tenemos ninguna forma de controlar eso, bueno, eso es parte también de lo que afecta a la inflación y por eso nosotros venimos diciendo que hay que nacionalizar los puertos y ponerlos bajo control de las y los trabajadores, porque nosotros no estamos cobrando en dólares y no podemos permitir que todo lo que comemos acá tenga precio internacional. Pero, a ver, nacionalizar los puertos, ¿vos te pensás que es la solución para todo esto? ¿Para que no tengamos una inflación del 12,7%? Es una parte. Por eso, empecemos. La inflación tiene muchas causas. Hay una parte, te decía, las empresas como remarcan, pero hay otra parte que es clave. Vos no podés tener dolarizados los precios de tu economía, porque la gente no gana en pesos. Bueno, mira, entonces, te vos tenés algo. que ganar, la comida tiene que tener una relación con los ingresos que tiene la población en el país. Patricio, ayer hablábamos con la encargada de una pollería donde ella explicaba que están remarcando los precios hasta 2 veces por día, que se enteran que aumenta el dólar blue y se aumenta el precio. Así les llega al comercio. Entonces, ¿cómo frenamos eso? 2 veces por día. Es decir, vos vas a la mañana, comprás el pollo y si te olvidaste algo y tenés que ir a comprar de vuelta a la tarde, tenés otro precio. Claro, y el problema es que no son los pequeños comerciantes, porque si no después siempre se le termina echando la culpa al pequeño comerciante. Ahí hay formadores de precio. Los que venden, las cadenas que venden, las distribuidoras de pollo, por ejemplo, ¿qué te dicen? Dicen, no, aumentamos. ¿Por qué aumentamos? Porque el maíz aumenta. ¿Por qué aumenta el maíz? Porque si no lo vendo en dólares. Entonces volvemos al mismo problema. Entonces, hay un punto central que igual tiene que haber un control de precios sobre las grandes cadenas distribuidoras. No están. Eso no está de ninguna manera. Obviamente los bancos también son un factor que incentivan, los bancos y las grandes financieras son un factor que incentivan también la inflación, pero hay un punto que si no pensamos cuáles son los problemas estructurales de la economía, bueno, podemos agarrarnos con el pequeño comerciante, pero ese no va a ser la solución. A ver, ¿el gobierno está subsidiando a los ricos, como decía Gorodich? Sí, eso no hay ninguna duda. Esa parte del análisis lo comparto. ¿En qué sentido? Incluso que cuando se habla mucho de los gastos, digamos, de la inflación, el gobierno no ha tomado ninguna medida ahora para hacer. Incluso lo que vos decías bien, tarifazos como la nafta o de la energía, del gas, de la electricidad que pagamos en nuestra casa. Eso se pateó hasta diciembre. No es que se canceló, se pateó para después de las elecciones. O sea que es verdad que vamos a una situación mucho más complicada. Y es verdad que el gobierno subsidia a gran parte de los ricos. Hay un 5% del PBI, que es lo que produce todo el país anualmente, que se va en subsidios a las grandes empresas. Ahora, ¿las grandes empresas no son parte de esto? Bueno, yo opino que sí, porque si no hubiera, por ejemplo, una remarcación por encima incluso de lo que sube el dólar, no se explica esta situación. Hay una escalada donde todo el mundo está diciendo yo no quiero perder, entonces remarco. Sí, pero no quiero perder, los que terminamos perdiendo son los consumidores, los que compramos comida sobre todo. Los grandes empresarios no es que están perdiendo plata como tampoco como decían. Le quiero preguntar a Patricio. Patricio, ¿por qué con este panorama que estás viendo, lo que cuentan los comerciantes, lo que dice la gente y todo, la gente sigue apostando, por ejemplo, a Javier Milei?
elección. Lo que pasa es que hay mucha bronca y hay una bronca que hay veces que se puede canalizar en una idea como que la dolarización va a frenar este descalabro que es la inflación, lo cual es un descalabro, no tenemos ninguna duda. Ahora, Javier Milei, en parte es verdad que fogoneando la dolarización está fogoneando esta escalada de los precios. Eso es una realidad. Y es una realidad también que si vamos a un esquema de dolarización hoy, tendrían que hacer un shock brutal donde la inflación que estamos viendo hoy la vamos a recordar como algo tranquilo, algo light. Seguro. Ahora, el problema es, Melconian con Patricia Bullrich dicen también una suerte de doble cambio que también va a incentivar una mayor inflación. Y el gobierno está pateando la pelota, pero Massa se hizo el sota durante todas las PASO. Pasó la elección y ¿qué hizo? Devaluó un 22%. Y esa devaluación... Claro, y ahora, sí, pero devaluó y ahora esa devaluación ya quedó vieja incluso. Entonces, si no se toman medidas drásticas, vos decías la nacionalización de los puertos es una medida muy importante. No, claro, pero digo como una medida... Che, como es, nosotros sabemos que es una medida fuerte. El problema es cuando vamos a empezar a discutir medidas de emergencia que puedan frenar esto. Seguro. Porque el pequeño comerciante no tiene la culpa de la remarcación que viene habiendo. Y él lo dice bien, las grandes empresas están especulando con los precios. Y Patricio, entonces, si vamos a dejar que todos especulen así, bueno, por eso nosotros decimos, hay que tomar medidas fuertes, pero tienen que ser medidas fuertes contra los que están generando esta crisis, no para que la volvamos a pagar nosotros. Patricio, gracias por venir. Pues Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.